Jesús, el autor de la salvación, la persona más importante en la historia de la humanidad. Su vida marcó un antes y un después en el mundo. Millones de personas a lo largo de la historia han sido impactadas y transformadas por la vida y el mensaje de Jesús. Aunque el mensaje de Cristo es claro, para muchos parece haber dudas sobre su persona. ¿Empezó Jesús a existir cuando fue puesto en el vientre de María? ¿Existía mucho antes de nacer? Y si existía, ¿dónde estaba antes de venir a la tierra? La intención de este video es explorar cada una de esas preguntas para que al final podamos llegar juntos a la conclusión que nos lleva a la Biblia, que es la palabra de Dios. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En este primer capítulo del Evangelio de Juan, el escritor nos empieza hablando acerca de la identidad de Jesús, justamente el tema del que trata este video. El evangelista quiere dejar muy en claro que Jesús, que es el Verbo, existía desde el principio. Y no solamente esto, sino que antes de venir al mundo, Jesús se encontraba con Dios. Y algo que aún puede ser más impactante que el escritor nos dice es que Jesús mismo, al mismo tiempo, era Dios. Para nuestra mente humana puede ser muy difícil entender cómo una persona puede ser y al mismo tiempo estar con esa misma persona que es. Parece algo ilógico y sin sentido, pero esto mismo es lo que nos quiere dar a entender el evangelista. En el versículo 2 y 3 del mismo capítulo 1 de Juan, el evangelista nos sigue hablando acerca de la identidad de Cristo y nos dice lo siguiente: Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Aquí el escritor nos vuelve a aclarar que Cristo estaba con Dios en el principio, pero nos deja ver algo muy interesante. Nos dice que por medio de Él todas las cosas fueron creadas y sin Él nada llegó a existir. Cuando Dios creó al mundo, lo hizo por medio de Jesús. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo por medio de Jesús. Incluso cuando Dios creó a los ángeles, los hizo por medio de Jesús. Juan llama a Jesús el Verbo. Algunas traducciones de la Biblia traducen esta expresión verbo como la palabra. Si nos vamos al libro de Génesis, cuando Dios estaba haciendo la creación, encontraremos repetidamente la frase "y dijo Dios". Allí, escondido en esa frase, se encontraba Jesús. Cada vez que el Padre hablaba para crear, esas palabras que salían de su boca eran Jesús, porque Jesús es la palabra. Fue así que Dios creó todo lo que existe por medio de sus palabras, y como esas palabras eran Jesús, entonces entendemos por qué Juan dice que todo fue creado por medio de Él. La noche que Jesús fue capturado para posteriormente ser crucificado, pagando así la deuda por nuestros pecados, Él se encontraba orando en el huerto de Getsemaní, y la Biblia nos relata esta última oración de Cristo antes de ser capturado. En esta oración, Jesús nos deja ver dónde estaba Él antes de venir a este mundo, y de igual manera nos demuestra que Él no fue creado. Juan capítulo 17 versículo 5. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia, con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Entonces, antes de que la creación llegara a existir, Jesús compartía la misma gloria con el Padre. La Biblia nos dice en el libro de Isaías capítulo 42 versículo 8 que Dios no comparte su gloria con nadie. Así que el hecho de que Jesús tuviera la misma gloria que el Padre solo significa que Jesús es Dios. Si entendemos esto, entonces veremos a Cristo en la magnitud que realmente tiene. Él es Dios. Cuando hablamos con Él, hablamos con el que creó todo lo que existe. El Dios creador de todo nos amó tanto que se entregó en una cruz por nosotros con el único objetivo de darnos vida. Él es el responsable de que hoy podamos tener una relación directa con Él. Con nuestra mente humana jamás lograremos comprender el poderío de Jesús. Lo que representa ser Dios no lo podemos entender nunca con nuestra mente limitada, así como tampoco podremos comprender cómo Él, siendo Dios, decide despojarse de todo ese poder y de toda esa gloria para venir a este mundo y humillarse hasta la muerte en la cruz del Calvario, con el único fin de darnos vida, como lo dice la Biblia en el libro de Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 8, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos.
y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo no es inferior en naturaleza que el Padre y el Espíritu Santo. Ellos son uno, con el mismo poder, la misma gloria y la misma autoridad. Cuando Jesús nació, lo que empezó a existir fue el cuerpo de Jesús, pero el Señor existe desde siempre. Por esa misma razón, la Biblia le llama Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios hizo un plan para la creación, y cuando creó ese plan, supo desde antes de que todo existiera que el hombre iba a pecar. Fue así que en su gran amor y misericordia intervino para salvar a ese hombre pecador aún desde antes que él llegara a existir. El plan de Dios desde la eternidad fue morir por los pecados del ser humano a través de Cristo en la cruz del Calvario. Fue en ese momento donde Jesús se despojó de toda su gloria, del lugar de honor que tenía al lado del Padre, para ser ese Cordero expiador de nuestros pecados, para ser esa puerta que nos lleva a la salvación. Y esto lo podemos respaldar con la Biblia. Te mostraré dos pasajes. 2 Corintios capítulo 5 versículo 19. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. 1 Pedro capítulo 1 versículo 19 al 20. Sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Como creyentes y parte del reino de los cielos, en ti no puede haber dudas acerca de la naturaleza de Jesús. Las verdades que hemos expuesto en este video son verdades bíblicas y todo creyente debería estar fundamentado en esas verdades que Dios nos ha dejado escritas, para que así podamos comprender su plan perfecto y su naturaleza. Cuando fueron a capturar a Jesús, el Maestro en el huerto de Getsemaní, en el momento que los soldados preguntaron acerca de quién era Jesús, Él les dijo, yo soy, y en ese momento los soldados cayeron al suelo. En esa misma expresión, Jesús estaba dando a entender que Él era Dios, y el poder que emanó de Él al momento que pronunció esas palabras hizo que los soldados cayeran al piso. Ese mismo Dios es el que hoy te llama amigo, hermano, y quiere una relación contigo. ¿Qué opinas de este video? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, dale like al video y compártelo para que otra persona pueda ser bendecida. Nos vemos en la próxima oportunidad.